Bueno, Dios les bendiga a todos. Nuevamente un saludito para todas las personas que están conectando en LeadMe. Ya tenemos ahí un número de 160 que están ahí en el canal. Dios les bendiga grandemente. Es para nosotros un gusto que ustedes se conecten y también, gracias por conectarse y también para compartirle la palabra de Dios a los hermanos que están en YouTube. En los 4 canales estamos grabando esto, lo estamos haciendo así para poderlo subir a los 4 canales y que ustedes tengan estas enseñanzas bíblicas ya de por vida. Bueno, vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a la hermana Sandra que nos dirija en esta oración. Por favor, hermana Sandra. Señor, aquí estamos delante de tu presencia porque tú eres bueno, Padre amado. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, donde tú nos das bendición y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Queremos saber de ti, queremos que nos instruyas, que nos guíes, Señor, para cuando tú vengas por ti mismo, Señor, estar preparados, Padre amado, para ese gran día, Señor. Ayúdanos a hacer lo correcto cada día, Señor, porque, Señor, tú te lo mereces, Señor, porque por tu sangre tú moriste, Señor Jesús. Gracias, mi Padre amado, bendice a los que vienen en camino, Señor, y a los que están en línea, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Señor Jesucristo, para escuchar de ti cada día. Usa al hermano Henry, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, hoy estaba yo y como sé que van a llegar muchos hermanos, entonces le pedí a Dios que me diera una enseñanza muy especial para mis consiervos. Mis consiervos, ¿por qué? Porque yo también soy siervo. Yo también soy siervo, de mis consiervos. Y la enseñanza la hemos empezado con un versículo, vamos a empezarla, y hay algo que yo tengo que comentarles a ustedes, y es que Dios, el Espíritu Santo, hace la obra de nosotros, pero Él utiliza un medio siempre. O sea, siempre Dios utiliza algo, o sea, un medio. Jesucristo fue y murió en la cruz del Calvario, se manifestó la gracia de Dios, pero utilizó un cordero. ¿Quién fue? Jesucristo. Ese es la parte principal de que nosotros sabemos de que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Entonces, cada vez que Dios quiera hacer un plan contigo, Dios va a utilizar un medio. Y ese medio es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces nosotros debemos, es que el Espíritu Santo es el que obra en mí y hace milagros, como convertir el agua en vino. No. Dios, a ti, separado de Él, no podemos hacer nada, pero Él utiliza siempre un medio. Incluso, para yo poder tener, por decir, la mente de Cristo, en Cristo hay 7 espíritus. Uno dice, ¿y cómo así? Sí, ahí dice la Biblia en Apocalipsis, y tenía el cordero como inmolado, tenía 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Y cómo son esos espíritus? ¿Cuáles son? El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de temor de Jehová. Esos espíritus vienen a nosotros, todo eso es el conjunto de Dios, y esos espíritus llegan a nosotros. ¿Para qué? Es el medio para que nosotros seamos, ¿qué? Edificados. Pero una persona no puede ser edificada sin sabiduría. Ya, eso se sabe. Incluso el mismo Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, el conocimiento que Dios nos da es el medio que Dios utiliza para edificarnos a nosotros. Incluso el apóstol Pablo dice, muy claro, dice, yo sufro a manera de dolores de parto hasta que Cristo sea formado, ¿quién? En vosotros. Eso lo dice Pablo. Y luego Pablo también dice, hasta que todos lleguemos a la estatura y plenitud. ¿Qué es plenitud? El conocimiento de Dios. Por eso es muy importante. A veces alguien me sacó una vez un versículo y dice, pero hermano Henry, la Biblia dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Sí, pero ¿cuál letra es la que mata? Porque las palabras de Cristo son espíritu y son ¿qué? Son vida. Entonces la letra que mata es el conocimiento de las huecas sutilezas, o sea, de filosofía. Miren, vamos a leer el Colosense para que vean que esa es la letra que mata, pero las palabras de Cristo no, son espíritu, son vida. ¿Ya? Dice, vamos a ver si yo lo encuentro por acá.
Mire, aquí, esta es la que mata. Colosenses 2.8, si lo puede leer alguien, por favor. Muy importante esto porque alguien dice, no, es que también la letra mata. No, pero las palabras de Cristo tienen letra y no matan. Son espíritu y son vida. Pero mire las que mata. Colosenses 2.8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ahí está clarito, ¿sí o no, hermanos? Ahí está clarito, dice, mirad que nadie es primero que engañe. ¿Con qué? También utilizan un medio, igual que Dios. Por medio, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que las tradiciones de los hombres son engañosas. Por eso es que, hermana Francisca, ¿qué es lo que usted debe tener en cuenta antes de leer la Biblia? ¿Qué es lo que usted debe de entender primero, hermana Francisca? Yo le digo, lea la Biblia, hermana Francisca, pero usted, ¿qué debe entender primero cuando lee la Biblia? ¿Qué dice hermana Sandra? ¿Qué debo yo entender primero cuando yo voy a leer la Biblia? Yo le digo, hermana Sandra, lee la Biblia, pero ¿qué debes de entender primero? Vamos a ir ahora, ya sabemos que las huecas sutiles, las filosofías, que es conforme a las tradiciones, engañan, ¿ya? Y que no son según Cristo. Entonces ahora vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ir al libro de, siga hermana Kelly, hermano Noé. Vamos a ir al libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 20. Estoy dando aquí una introducción mientras llegan los hermanos, Siga hermana Lorena, siéntese por favor. Estoy dando aquí una introducción, algo muy importante, los que tengan nota pueden, y hermanos, si puede colocar en el Facebook, ya colocó en WhatsApp, y los hermanos que quieran entren en WhatsApp y se conectan para que así aparezcamos más conectados acá, por favor. ¿Sí? Conéctense todos los que puedan ahí. ¿Puede leerlo, hermana? Ciertamente. Entendiendo. Segunda de Pedro 1.20. Segunda de Pedro 1.20. Dice 1.20. Entendiendo primero. Es la Reina Valera, ¿ya? Entendiendo primero. Hermana Lorena, ¿qué debemos nosotros de entender primero antes de leer la Biblia? Hermana Lorena, vamos a ver. ¿Qué debo yo de entender antes? Yo le digo, hermana Lorena, hay que leer la Biblia, o el pastor donde usted está le dice, hay que leer la Biblia. Usted tiene que entender primero que ninguna escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. ¿Y por qué? ¿Qué es una interpretación privada? Una tradición que yo tenga, ¿ya? Y entonces las tradiciones son engañosas, ¿ya? Entonces, ninguna profecía es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. O sea, lo que está escrito acá no fue por voluntad humana, sino fue por el Espíritu de Dios. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. Como no fue por voluntad humana, yo no la puedo traducir de acuerdo a mi punto de vista. Entonces, si yo sigo una tradición, ¿qué pasa? Mira, me voy a dejar, me engañan, lo que leyó la hermana en Colosenses 2.8. ¿Cómo es que nos dice, hermana Sandra? Mire, Colosenses 2.8. Cuando hacemos nosotros la interpretación privada y no hacemos caso de que no podemos hacer la interpretación privada, entonces mire lo que pasa en Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofía y huecas sutilezas, y ahí viene, según las tradiciones de los hombres, según que la interpretación privada de los hombres. Mirad que nadie os engañe por filosofía y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres. Y las tradiciones de los hombres es que según el punto de vista de cada uno, cuando lee la Biblia. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según qué, y no según Cristo. Entonces, partiendo de estos dos versículos, Colosenses 2.8 y segunda de Pedro 1.20, entonces, hermana Francisca, antes de leer la Biblia, uno hace una oración. Señor, dame ese entendimiento, que yo no vaya a interpretar la Biblia de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi punto de vista, de acuerdo a mi tradición, sino que sea la misma Biblia que me dé la respuesta a mí. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que llegar a tener la mente ¿de quién? De Cristo. Esto es muy importante. Y si tenemos la mente de Cristo, la Biblia
nos asegura que tenemos un buen porcentaje de estar en el arrebatamiento que está ahí a las puertas. Ya las profecías se están cumpliendo. Pero bueno, yo estoy dando tiempo de que lleguen los hermanos, pero todavía me faltan algunos, pero yo ya voy a empezar. Cada vez que usted tiene la Biblia así cerrada en su casa y usted va a leer, es lo que yo hice ahorita para traer el estudio bíblico. Yo dije, Señor, dame un buen alimento, una buena enseñanza para mis consiervos, para darle a mis consiervos. ¿Por qué? Porque yo también soy siervo. Entonces, para darle a mis consiervos. Hice la oración, abrí la Biblia y comencé. En ese momento me llegó a mi mente un versículo, ¿ya? Y estaban precisamente viendo a un pastor que decía, el Espíritu Santo es el que hace la obra de nosotros, ¿sí? Y es correcto. Pero lo deja así. Solamente el Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo que haga la obra. Pero el Espíritu Santo usa un medio. Jesucristo, Dios dio la gracia. Pero la gracia utilizó un medio para salvarnos, que fue que el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero si la gracia está, nos la da, y no llega el Cordero, ¿cómo nos quita el pecado del mundo? Está la gracia, pero sin Cordero, lo uno complementa al otro. Entonces lo mismo pasa. Entonces, ahora viene la parte clave. ¿Cómo yo purifico el alma? Claro, el Espíritu Santo tiene la fuerza para purificar el alma, pero ¿qué medio utiliza el Espíritu Santo para purificar el alma? ¿Ya? Mira, nosotros queremos estar en el arrebatamiento, ¿correcto? Sí, todos queremos, porque yo veo esto, o sea, miro que como el animal de pies grandes, ya, el asunto no está tan fácil. Vienen cosas muy difíciles a la tierra. Y eso que ahorita solamente estamos viendo en las guerras, nada de las copas de la ira que comienzan en la gran tribulación. 7 copas de la ira de Dios, imagínense, hay por todos lados. Entonces, ¿cómo yo purifico o cuál es el medio que el Espíritu Santo utiliza para yo ser purificada mi alma, y cómo yo tengo que recibir esa purificación? ¿Qué tengo yo que hacer? Por eso es que la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a qué? Ahí no hay acepción de personas. Pero el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí hay ya elección. Y el que no creyere será ¿qué? Condenado. Ahí es elección. Ahí ya no es acepción de personas. Ahí es elección. Pero para predicar el evangelio yo no tengo que hacer acepción de personas, porque es pecado. Por eso dice a toda criatura. Hasta ahí me van captando alguito. ¿Me van entendiendo, hermana Francisca? Bueno, ahí vamos, lentamente va a comenzar a coger, como dice, el ritmo. Ahora, hay algo también muy importante. ¿Cuál es el medio que el Espíritu Santo utiliza para purificarnos a nosotros? ¿Cuál es el medio? La palabra, pero dentro de la palabra hay un ingrediente. Por eso, mire, yo tengo agua, ese es un medio, ¿sí? Pero yo quiero purificar algo, le tengo que echar ¿qué? Algo que purifica, ¿cierto? Porque solo el agua lava, pero algo para purificar tiene que llevar como digo, como algo más fuerte para que pueda hacer la obra. Entonces, la palabra es un medio. Ya vosotros estáis ¿qué? Limpio por la palabra, pero para purificarnos hay algo en la palabra que es lo que nos purifica. Santidad. Bueno, santifícalos en tu verdad. Esa es la santificación también por la verdad. Pero hay algo que nosotros tratamos la vez pasada, que era la obediencia. ¿Recuerda que hablamos de la obediencia? La obediencia. Yo les decía, lean el versículo de Santiago 4:17, que ahí hay un tesoro escondido. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y cuál era el tesoro escondido? La obediencia. Dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo malo, lo bueno, y no lo hace. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, ¿y qué? Y no lo hace. Pero si no hace lo bueno es porque es obediente o desobediente. Desobediente. Entonces, el tesoro que hay oculto ahí es que la obediencia, ¿ya? Y ese tesoro de la obediencia lo tenemos que ligar a este nuevo conocimiento para que nos purifique ¿qué? El alma. Recuerde que es purificación. Mira, yo puedo ser muy compadre de alguien, ¿sí? Un familiar, y llega donde usted y es familiar, pues lo trata como es, ¿sí? Porque hay un esto. Pero Cristo no es así.
Cristo a ti te va a tratar no por compadre, ni porque usted sea un pastor, ni porque usted haga milagros, ni sanidades, ni eche fuera demonios. Cristo va a mirar que usted sea un genuino hijo de Dios. Por eso dicen, aquel día miran, Señor, en tu nombre que echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanidades, y bueno, tremendo evangelista. Yo no te conozco. No, pero sí, hasta fuimos compadres. Nada de compadres, aquí no hay nada de compadres. Aquí es, yo no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿De dónde nace la maldad? Del engaño. ¿De dónde nace el engaño? De la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás es el padre de la mentira. ¿De dónde nace la verdad? La sinceridad. De la verdad, ¿ya? ¿De dónde nace lo bueno? De la verdad. Entonces, ¿qué utiliza, qué medio utiliza el Espíritu Santo para purificarnos? Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Bueno, y ya me gasté 17 minutos en la introducción, me toca ahora acelerar. Bueno, Primera de Pedro 1:22. Hoy no pudo estar con nosotros el hermano Manuel, pero estará muy pronto también con nosotros. Hermano John Franco, ya lo estamos extrañando muchísimo, se nos está escapando ya mucho, ¿yo? Por acá lo esperamos. Sí, por favor, léalo, hermana Luzmila. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia y la verdad. No, ¿por la obediencia qué? A la verdad. Ah, eso sí. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amados unos a nosotros. Ok. Extrañadamente de corazón puro. Como ustedes pueden ver ahí, en 1 de Pedro 1:22 está clarito, muy claro. Habiendo purificado vuestras almas, y aparece la palabra obediencia. Pero ¿obedecer a qué? ¿A cuál verdad? Yo le digo, hermana Francisca, esta es una silla, ¿es verdad o es mentira? ¿Por esa verdad usted es purificada su alma? No. Le estoy explicando esto porque alguien cree, no es por la verdad, no, por eso no es purificada su alma. Es purificada por la verdad absoluta que está en las palabras de Cristo, que está en Cristo. Eso es diferente. Entonces, la verdad es la que elimina ¿qué? La mentira. Voy a poner un ejemplo. A veces el colombiano tiene una costumbre un poquito, y creo que muchos países, de hablar un poquito como exagerado, ¿sí? Y de vez en cuando uno se acostumbra como a exagerar las cosas, y a veces uno dice mentiras sin proponérselas decirlas, sino es una costumbre que tiene uno. Eso nos toca corregirlo si queremos estar en el arrebatamiento. Y es algo, y usted ve cantidad de hermanos que en eso caen, y yo caía en eso también. Yo ahora trato de, cuando yo miro que como que no me recuerdo bien para no decir, entonces digo, no estoy seguro, pero como cerca de 100 o menos de 80 o algo así, para no mentir. Mire, el objetivo es que nos vayamos todos con el Señor. Pero alguien puede decir y exagerar. Yo recuerdo, yo tenía un compañero que era tan exagerado, que decía, y en una vuelta ciclística, venían los ciclistas, y dijo, y arrancó el ciclista Julano de tal, óyeme, y en menos de 100 metros le sacó como 500 metros. Ese era demasiado mentiroso ya. Entonces, lo que yo les voy a decir es, nosotros no podemos, en nuestras conversaciones diarias, no podemos exagerar las cosas. Me parece. Bueno, encontré un video, no sé si será verdad o será mentira, pero dice esto, y me curo en salud porque yo me voy con el Señor. Entonces aquí es donde yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo purificamos el alma? ¿Cómo el Espíritu Santo purifica el alma? ¿Por medio de qué? Ahí lo dice. Es que ahí lo dice, o no dice por medio de qué. Ahí dice por medio de la verdad, habiendo purificado vuestras almas, ¿por medio de qué? De la verdad. O sea, yo puedo decir, el Espíritu Santo, hermano, te purifica el alma. Eso es correcto, pero no está completo. Es correcto, pero no está completo. El Espíritu Santo sí me purifica a mí, pero utiliza un medio, que es ¿qué? La verdad. Imaginen un poco de ángeles purificados y no tienen la verdad. Allá y usted que, no, yo era paisita,
¿Y qué pasó? No, pues aquí en el cielo te voy a decir, sigo haciendo mis chistes y diciendo mentiras. No, Señor, eso se acabó. Dice que no habrá memoria de las cosas que pasadas. Entonces, aquí es el asunto. Por eso el Espíritu Santo siempre ha utilizado muchos medios para que nosotros seamos edificados y lleguemos a la estatura y plenitud de Cristo. En el asunto de habiendo purificado el alma, estamos tocando solamente un medio que es la verdad, pero hay muchos medios más para purificar el alma que complementan todo esto. ¿Hasta ahí ya quedó todo claro, hermana Francisca? Quedó claro. Le puedo preguntar y usted me puede repetir todo, ¿cierto? Bien importante eso, ¿yo? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a decir algo. Ahora, ¿por qué mediante el Espíritu? Porque eso es lo que tenemos nosotros que hacer con la palabra. A usted le dicen algo, y ¿por qué mediante el Espíritu? Esa sería la pregunta que tendría la hermana Sandra para hacérmela. ¿Y por qué mediante la verdad? ¿Por qué mediante la verdad es que yo me purifico? ¿Ya? Por eso, ¿por qué mediante el Espíritu o mediante la verdad? Vamos a ir a Juan 6:63. Primero Juan 63. 6:63, sí. Juan 6:63, Evangelio según San Juan 6:63. ¿Qué dice? Que lo haya encontrado, por favor, lo lees. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está. Entonces, Dios utiliza el Espíritu Santo para purificarnos y tiene un medio que es la verdad. Pero las palabras de Cristo son ¿qué? Vida. Espíritu y son vida. Pero si sumamos todas las palabras de Cristo, esta pregunta es para Lorena, nada más. Si sumamos todas las palabras de Cristo, ¿qué daría? De Cristo, todas las palabras que habla Cristo, porque ya sabemos que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Si las sumamos todos, ¿qué es? La verdad. Pero dice que nuestras almas son purificadas, ¿por qué? ¿Por medio de qué? De la verdad. ¿Y es la verdad de quién? De Cristo. Vamos a mirar la suma de sus palabras. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Ahí dice, la suma de tus palabras es que verdad. Salmo 119, 160. Un saludito para las 207, 6 personas y 208 en los canales de mí, para los hermanos que están conectados en Facebook y para los hermanos que mirarán en los 4 canales de YouTube que están allí para compartir esta enseñanza. ¿Cómo nos dice Salmo 119, 160? La suma de tu verdad, no, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahí está. La suma de tus palabras es ¿qué? ¿Verdad? Entonces Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y si sumamos todo lo que habló Cristo, es verdad. Y por esa verdad es que yo puedo purificar ¿qué? Mi alma, por la verdad, palabras de Cristo. Incluso no solamente purificarla. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Limpieza y purificación. Y más, hay muchos medios más para lograr a todo esto. Ahora, ¿cómo sé que yo soy de esa verdad? ¿Cómo cree la hermana Lorena que pertenece a esa verdad? Hermano Henry, yo quisiera pertenecer a esa verdad. Yo intrínsecamente sé que soy de esa verdad, pero no la puedo como explicar. Que yo pueda decirle a un ateo, ¿y usted cómo sabe? El ateo le pregunta, ¿y usted cómo sabe que usted es de esa verdad? Y yo, ¿cómo sé que yo soy de esa verdad? Entonces, usted le puede explicar al ateo elegantemente, con sabiduría. Él dice, mire, yo sé que soy de esa verdad por algo que yo hago. ¿Cómo así? Sí, Juan 18:37, porque yo sé que soy de esa verdad y pertenezco a esa verdad. Juan 18:37, ¿qué nos dice? ¿Cómo yo sé que soy de esa verdad? Juan 18:37, ¿qué dice? Y lo puede leer hermana Sandra o quien lo tenga. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, hermana Lorena, si usted es de la verdad, ¿cuál voz debe de oír? La de Cristo. La de Cristo. Entonces, aquí yo quiero hacer un énfasis, porque alguien una vez me dijo, no, si nosotros vamos a hacer una doctrina solamente con las palabras de Cristo, estamos perdidos. Me dolió, a mí me dolió. Pero yo tengo que explicar esto. Desde Génesis a Apocalipsis, todo que esté de acuerdo a las palabras de Cristo, esa es la verdad absoluta que va a purificar nuestra alma. Sí. Yo coloco aquí al apóstol Pedro, coloco a tal, coloco a Jesucristo, y el apóstol Pedro me dice a mí, digámosle a Cristo que tenga compasión de sí mismo. Y entonces yo, óyeme, no se oye mal la palabra, ¿cierto? No se oye mal. Ten compasión de ti mismo, hermano Noé, no se oye mal. Y Jesucristo, ¿qué le dice a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Satanás, porque no tienes tu mirada en las cosas de arriba, de los cielos, sino en los de la tierra. Entonces, era todo un apóstol, tenía las llaves del reino de Dios, pero aquí es donde vemos. Por eso el único que yo les puedo presentar a ustedes perfecto es a Jesucristo. Y a todos los demás son nuestros hermanos, incluido el apóstol Pedro, incluido todos son nuestros hermanos. No podemos hacer ¿qué? ¿Acepción de qué? De personas. Porque si yo hago acepción de personas, ¿qué es, hermana Luzmila? Si yo hago acepción de personas, ¿qué es? Pues esa fue la enseñanza pasada, Santiago 2.9. Santiago 2.9, el que hace acepción de persona es pecador. Se comete pecado y se convierte en un pecador. ¿Ya? Yo les decía a los hermanos yo creo que aquí también lo repetí, que alguien me dijo, hermano Henry, vamos a orar por un señor que llegó ahí a la iglesia. Y yo estaba dando la clase de los niños, de los jóvenes. Y decía, ya dame 5 minutos, ya voy para allá. Y cuando yo llegué, yo no me pude arrimar a ese señor porque era un indigente con el cabello esos que se apelmazan, ese cuello negro, y olía todo. Entonces yo le digo, bueno, si quieres, arrodíllate. Y desde distancia, 1 metro por ahí, oré por él. Cuando oré por él, me llené de mucha misericordia. Pero yo le voy a decir algo. Pudo haber a un hermano, haberlo sacado de la iglesia porque no estaba correctamente vestido para estar en la iglesia. Acepción de personas. Ahí hace acepción de personas. No voy a hacer eso sin antes regalarle una oración. El hombre llegó, se arrodilló, oramos por él y se fue. Cuando yo me di cuenta, a los 8 días me prestaba un señor de ojos azules, chaqueta de cuero, y Dios le bendiga, hermano Henry. Amén. Me dice el hermano que me había hecho que orara por él, me dice, ¿usted lo conoce? No, es la primera vez que lo veo. No, ¿usted lo conoce? No, esta es la primera vez que yo lo veo. Digo, ¿usted oró por él hace 8 días? No, yo no he orado por él. Y me dice el hombre, dice, yo era el indigente por el que usted oró. No hagamos acepción de personas. Si usted va caminando y encuentra una persona que no sea agresiva, si es agresiva ya usted se retira porque no puede ir. Pero si no es agresiva, bríndele una oración, bríndele un plato de comida, lo que sea, si tiene hambre. Ahora, ¿por qué yo sé que soy de esa verdad, hermana Francisca? Porque oigo siempre la voz de ¿quién? Porque digo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cómo debemos de oír esta maravillosa voz? Dígame, ¿cómo debemos de oír esa maravillosa voz? ¿Usted no ha tenido niños que le está hablando y no le ponen cuidado? Y los padres se enojan con esos niños, ¿sí? Bueno, yo creo que a mí no me pasó eso como niño, no recuerdo. La verdad, para no mentir, no recuerdo. Volvemos a poner en práctica todo, no recuerdo, pero sí miraba unos niños que no le ponían cuidado a los padres, y claro, eso molesta a cualquiera, ¿ya? O la esposa, o el esposo, o el novio, o la novia, o el amigo. Y usted, ¿por qué no me pone atención? Entonces, eso molesta, ¿ya? Entonces, ¿cómo cree usted que debemos de oír esta maravillosa voz de Cristo? Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. O sea, yo le estoy dando todos los pormenores para que tengamos éxito en que nuestras almas sean, ¿qué? Purificadas. Éxodo 15:26, ¿qué nos dice? Si alguien la quiere leer. ¿Qué nos dice? Éxodo 15:26. 26. Sí.
Éxodo 15:26, hermano Noel, por favor. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Imagínese, eso le habló el mismo Dios a quien, a Israel. Si oyeres, ¿cómo? Atentamente mi voz. Claro, en esa época era la justicia, ojo por ojo y diente por diente. No, ya atenta, te mando todas las enfermedades para que aprendas. Esto es del Antiguo Testamento, por eso es la ley, que también fue establecida por Dios. Entonces, aquí hay que oír la voz, ¿cómo? Atentamente. Yo les voy a decir eso de la atención. La atención es un bonito medio, pero no llena todo. Mana Lorena, yo llego y comienzo a estudiar filosofía y letras. Y yo era 100% así. Y estaba atento. Y ahí de qué pasaba. No podía entender. Entonces la atención sí es muy importante. Pero además de la atención hay que comprender, hay que entender. Porque usted puede estar 100. No sé si usted le ha visto los niños que están así hablando y entonces le dice la que la está enseñando, le dice así. A ver, conjugamos el verbo. Ya. ¿Cómo era que decía? Era una niña que estaba repitiendo, decía, a ver, no, yo me escondo. ¿Sí? ¿Qué tienes tú que hacer? El segundo, tú te escondes. ¿Y nosotros qué? Nos escondemos, algo así. Y la niña dijo otra cosa, no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero dice, nosotros algo diferente, ¿ya? Pero la niña colocó la lógica en vez de la repetición del verbo, ¿ya? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que colocar eso tremendo, o sea, tener ese discernimiento de entender la palabra desde el punto de vista de ¿quién? De Cristo. Es muy importante eso, ¿ya? Entonces, estar atento, pero además de la atención debemos de entender. Ahora, si oímos esta maravillosa voz, ¿qué no debemos de hacer? Mana Luzmila, si usted oye que Cristo le está hablando, ¿qué usted no debe de hacer? Debe de hacer es poner mucha atención y comprender. Pero ¿qué es lo que no debe de hacer? No tener temor. No tener temor. ¿Qué dice? Usted oye la voz de Cristo, ¿qué no debe de hacer? ¿Qué no debe de hacer? No mentir, No mentir. Bueno, vamos a ir a Salmos 95, 7 y 8. Vamos a mirar qué no debemos de hacer. O sea, Salmos 95, versículos 7 y 8. Porque todos pueden oír la palabra de Dios. Pero el asunto está en que muchas veces hemos oído. Y si le dan una cachetada en la izquierda, ponga a la derecha. Y el otro hermano dice, no, conmigo no. Yo no voy a hacer eso. ¿Sí me entiende? 95, 7. Salmos 95, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo encontró? ¿Qué nos dice? Kaylee, por favor. Porque es Él nuestro Dios. Porque es Él nuestro Dios. No endurezcáis vuestro corazón como Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Sí, ese es el 8, ¿cierto? Ahora lea el 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, si yo oigo la voz, además de prestarle atención, ¿qué debo hacer? No endurecer mi corazón. Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel endureció el corazón. Dios les había abierto el mar rojo. Sin ejército, todo el ejército de Faraón pereció. Y llegan al desierto y endurecieron el corazón. Nos has traído acá, Dios, solamente para matarnos aquí de sed y de hambre. Entonces Dios le dice, no endurezcan el corazón. Y hay hermanos que a veces se quejan de Dios. A mí me dijo una vez una hermana, yo me puse brava con Dios. Ella endureció el corazón. Entonces, yo le estoy diciendo cómo todo el proceso que hay solamente para purificar, ¿qué? El alma. Si es por medio de la verdad, mire,
tenemos que hacer todo esto. No podemos endurecer el corazón. O sea, oyen la palabra, así no nos caiga bien, nos toca hacerla. ¿Ya? Ahora, ¿qué le pasa al que endurece su corazón? Pues que no puede oír la palabra. Pero mire lo que le pasa al que endurece el corazón. Proverbios 28:14. Al que endurece el corazón. Proverbios 28:14. ¿Qué nos dice? A ver, hermana Luzmila, si ya lo tiene. Proverbios 28:14. Sí. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el alma. En el alma no, en el mal. Ven el mal, perdón. Mire que lo importante que uno tenga, porque yo ese versículo lo leí hoy, y yo no lo tengo aquí abierto, yo estoy abierto en Primera de Pedro. Pero yo cuando estoy oyendo, yo tengo que colocar mis 5 sentidos para saber qué es lo que yo digo. ¿Sí me entiende? Porque otra vez léalo, hermana Luzmila, léalo. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Caerá en el mal. En el mal. Entonces, mire la importancia, hermana Lorena, de no endurecer el corazón. Si usted endurece el corazón, va a caer en el mal. No lo dice el hermano Henry, lo dice la Biblia, que está de acuerdo a las palabras de Cristo, ese versículo. Entonces yo no tengo que endurecer el corazón frente a Dios para nada. No, sí, para nada. La hermana va y se acerca con una petición, yo oro por mi nieto. Y mi hermano Henry oremos, y oramos por el nieto, y el nieto se murió. Y usted, pero hermano Henry, ¿por qué Dios no me sanó a mi nieto? Un niñito, y mire, se muere. ¿Qué culpa tenía el niño? ¿Qué yo no sé qué? Esto. Y la hermana comienza como a rechazar eso. Ahí está endureciendo ¿qué? El corazón. Sí, porque Jesucristo dice, dejad que los niños ¿qué? Vengan a mí porque los tal el reino de los cielos. Uno no sabe porque Dios se los llevó. Hay niños que han ido y han regresado y dicen, ay, allá eso estaba lindo, eso era hermoso, eso era tal. Sí, hay niños que han tenido esa experiencia. Entonces, aquí es donde yo les voy a decir algo. En mis oraciones yo siempre le digo, Señor, yo quiero hacer... Los niños han ido y han vuelto. Sí, hay unos niños que han muerto y han regresado. Me dice que el hombre vive una vez, muere una vez y ya. Entonces, Pero Dios a veces ha permitido eso, como en el caso de Lázaro, que murió y Dios lo resucitó. Como en el caso de, sí, como en el caso también de la hija de Jairo, que también murió y la resucitó. Como esa es la hija de... Hay otros que también han muerto y han resucitado. Y Dios les da esa oportunidad, lo que no pasó con el rico Pulón. ¿Ya? El rico Pulón se murió y cuando alzó los ojos vio fue a Lázaro que comía las migajas que caían en los banquetes que él hacía. Y entonces mi padre Abraham envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua. Hijo, entre nosotros hay una gran cima, no una cima de montaña, sino de abismo. Y no podemos, ni de aquí podemos ir allá, ni de allá para acá. Y ese abismo lo vemos hoy. Con el James Webb, dice, mira, la galaxia más cerca de nosotros, ¿cuál es? Andrómeda, creo que es. La Andrómeda. Y son como 3.000 millones años luz. Ni de allá para acá pueden venir, ni yo de aquí para allá. Hay un abismo muy grande. ¿Ya? Y eso pasa. Entonces, nosotros debemos, si endurecemos el corazón, vamos a caer ¿en qué? En el mal. En el mal. Recuerda que el corazón es nuestra manera de pensar. Ahora, ¿quiénes no tienen el corazón endurecido? Y los que tienen el corazón endurecido, ¿por cuál espíritu lo tienen? Ahora, ¿quiénes no tienen el corazón endurecido? Y aquí es donde nos ponemos una, ¿cómo se dice? Cuando nos condecoran, ¿qué es un premio? La medalla de oro, vamos a decir, cuando nos condecoran. Aquí es cuando nosotros nos condecoran. Y la pregunta es, ¿quiénes no tienen el corazón endurecido? En ese momento, si usted no tiene el corazón endurecido, usted va a recibir una condecoración con un título especial. Pero si usted tiene el corazón endurecido, le llegó un espíritu raro.
¿Y cómo se llama ese espíritu raro? Bueno, vamos a buscarlo en la Biblia. Recuerde que aquí yo no tengo que interpretar la Biblia, sino que la Biblia nos da la respuesta. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8. Romanos 11, versículos 7 y 8. Muy importante todo esto. Romanos 7, 8. Sí, hermano José Nina, bendiciones. Óyeme, un abrazote y por acá tengo a tu mami. Aquí está a mi lado izquierdo en primera fila para que cuando venga nos acompañe. Bueno, algo muy importante que tenemos que ver es esto de Romanos 11. ¿Puede leerlo, hermana Sandra, o quien quiere leerlo? 11, 7. 11, 7 y 8. Hermana Luzmila, léalo por favor. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahí. Entonces dice en Romanos 11, 7. Yo voy a leerlo para que ustedes miren lo bonito que nos trata la Biblia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, ¿qué? Sí lo alcanzaron. Entonces recibimos que somos, ¿qué? Escogidos. Y los escogidos lo han alcanzado por obedientes o por desobedientes, porque no endurecieron su corazón. Y los demás fueron, ¿qué? Endurecidos. ¿Y qué espíritu les llegó? Léalo, hermano Noel 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces Dios les dio un espíritu ¿de qué? Estupor. Yo lo busqué en el diccionario y es como cuando la persona está dormida, adormecida. O sea que no entiende. Y por eso dice, les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oyen, hasta el día de qué? De hoy. Por eso Israel rechazó ¿a quién? A Jesucristo. Los apóstoles eran judíos y recibieron a Cristo, pero la mayor parte de Israel lo rechazó. Incluso, si yo voy con el hermano a evangelizar y a hablar de Cristo en las calles de Jerusalén, a nosotros nos escupen. Sí. Y nos van a agarrar a golpes y todo. Los mismos judíos, los supuestamente que son hermanos de sangre con Jesucristo, nos van a golpear. Yo he visto videos, no sé si ustedes han visto. Yo vi. Una hermana predicando allá y peladitos, muchachitos, jovencitos, niños con ese oído. Por eso dice, hasta el día de hoy, ese es espíritu ¿de qué? De estupor. Por eso recuerda que nosotros venimos, que el Espíritu Santo utiliza un medio para purificar nuestras almas, que es por medio de ¿qué? De la verdad. Pero tenemos que estar atentos y no endurecer el corazón, porque terminamos así, con un espíritu de estupor y no en el grupo de los ¿qué? De los escogidos. Ahora, vamos muy bien. ¿Cuál juicio Cristo vino a hacer? Entonces Cristo se encuentra con estas personas que tienen el espíritu de estupor. Entonces, ¿cuál juicio Cristo vino a hacer ahí? Vamos a ir a Juan 9:39. Juan 9:39. ¿Cuál juicio Cristo vino a hacer? Juan 9:39. ¿Cuál juicio? ¿Cómo que llama el espíritu ese que adormece a las personas, hermana Lorena? Estupor, muy bien. Que tienen oídos pero no oyen, tienen ojos y no ven, y hasta el día de hoy les pasa eso. Entonces, Juan 9:39, ¿cuál es el juicio que ha venido Cristo a hacer? Se encuentra con estas personas que tienen ese espíritu de estupor y mire lo que pasa. Puede leerlo, hermana Kaylee, si quiere. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, ¿algunos de qué? Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Eso es cuando la persona sigue la tradición. No, pero ¿usted qué me viene a enseñar? ¿Jesucristo qué? ¿Cómo así que usted es la verdad? No, Señor, la verdad para nosotros es Moisés. ¿Sí? Y entonces Cristo le dice, bueno, Moisés habló de mí y escribió de mí, ¿ya?
Pero ustedes no creen ni a los escritos de Moisés. ¿Ustedes cómo me van a creer a mí? Mire, vamos a leer allá en Juan 5 y versículo 45. Dice. Entonces, vamos a leer desde el versículo, hermano, puede leerlo, dice. Vamos a leer desde el versículo 38, 5:38. ¿Quién lo quiere leer 5:38? Hermano Noel. Léalo, Lorena, por favor, hermana Lorena. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Mire, no tienen la palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque es que los judíos no creían en qué, en la palabra de Cristo. ¿Y qué dice el 40? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vida eterna. Si alguno es de la verdad, ¿cuál voz oye? La voz de Cristo. No quieren venir a mí para que tengan vida eterna. En 41. Gloria de los hombres no recibís. El 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Eso es una falla grande ya. Ya no tienen amor de Dios, aunque son israelitas. El 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Mire, aquí tenemos un pueblo que no aceptaba a Cristo. Y mire el 45 lo que dice: no penséis que yo he venido a acusaros delante del Padre. Jesucristo no viene a acusarte a ti, a nadie, delante del Padre. Dice: hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Imagínense. Cuando yo creo las palabras de Cristo es porque no he endurecido ¿qué? Mi corazón. Y sus palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. Y las palabras de Cristo son ¿qué? Verdad absoluta. Y habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a esta verdad absoluta. Recuerden que la palabra clave es obediencia. Y si yo no endurezco mi corazón, estoy en el grupo de ¿quiénes? De los escogidos, de los elegidos. Pero si endurezco mi corazón, ahí viene el problema. Mire, yo les voy a decir algo. Mi objetivo y el de Cristo no es condenar a nadie. El objetivo de Cristo es que usted hoy pueda dar un paso y estar en el grupo de los escogidos y estar en el grupo del arrebatamiento. Eso es lo que Cristo quiere. Si hay alguien más interesado en que usted y yo estemos en el grupo del arrebatamiento, tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Pero yo tengo que hacer una parte sencilla, que yo no tengo que endurecer mi corazón. Y por eso es que Cristo le llama la atención. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Y Cristo mismo le dice en el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, no la tienen ni morando. Por eso el que es de la verdad oye que la voz de Cristo. Ahora, Cristo ha venido a hacer un juicio. Y dice, yo he venido a hacer un juicio. ¿Cuál? Para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Ay, yo no veo. Entonces Dios dice, yo voy a hacer el milagro para que usted vea. Y los que ven sean cegados. Entonces le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Salió el orgullo, el ego. Pero está diciendo que yo no sé nada de la Biblia, entonces Cristo, mire lo que les responde. Si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, como decís, vemos, vuestro pecado, ¿qué? Es que yo no le puedo dar mi palabra porque me está rechazando, porque ya usted no necesita nada. Entonces vuestro pecado permanece. Ahora, ¿cuándo la persona tiene pecado y su pecado permanece? ¿Cuándo la persona tiene pecado y su pecado permanece? Juan 15:22, ¿qué nos dice? 15:22, ¿qué nos dice? ¿Cuándo la persona tiene pecado y cuándo ese pecado permanece en la persona? Puede leerlo
Hermano Noé, ¿qué dice? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahí está. Si yo no hubiera venido, dice Cristo, y no les hubiera predicado, pues no tendrían pecado, porque ¿de qué los voy a juzgar si no me han oído a mí? Pero ahora que yo he venido y les he predicado, ustedes no tienen excusa. Hermano Henry, usted no tiene excusa. Hermano Noé, no tiene excusa. Hermana Kelly, no tiene excusa. Hermana Lorena, no tiene. Hermana Francisca, no tiene excusa. Por eso hay que entender la palabra. Porque ya vino y nos predicó. Mire, voy a leer. Si yo no hubiera venido, está hablando Cristo, está en tinta roja, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Claro, porque no había predicado el evangelio. Pero ahora que yo ya les he predicado y que ya les he venido, pero ahora no tienen excusa por su pecado. No hay excusa. Hermano Henry, es que yo con que haga mis cosas así y así, ya no. Usted no tiene esa excusa. Tiene que oír que las palabras de Cristo, que son ¿qué? Espíritu y vida, y no endurecer el corazón, sino como ovejitas siguiendo ¿a quién? Al pastor que se llama ¿quién? Jesucristo. Ahora dice, ¿y cómo entenderán si no hay quien les predique? Incluso eso lo dice el eunuco. Dice Felipe, enviado por un ángel, y luego él se acerca y dice, ¿entiendes lo que lees? Y Felipe es humilde y dice, ¿y cómo yo voy a entender si no hay nadie que me explique? En otras palabras, Señor, ¿y cómo voy a ver si estoy ciego? Ah, bueno, entonces te voy a abrir los ojos para que veas. Y entonces Felipe subió al carro ese hombre y le explicó todo el evangelio de Jesucristo desde el principio. Así está escrito en la Biblia. Todo el evangelio de Jesucristo desde el principio. Y entonces el hombre entendió, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y lo bautizó de una vez en el nombre del Señor Jesús. Esto es bien importante, el bautismo, hermana Lorena, porque es parte de esa ¿qué? Obediencia. Muy importante eso. Entonces ya estamos entendiendo el medio, que es por la verdad, no endurecer el corazón, escuchar atentamente, no endurecer el corazón. Si endurecemos el corazón, ¿en dónde vamos a caer, hermana Luzmila? Hermana Luzmila, ¿en dónde vamos a caer si endurecemos el corazón? ¿En el alma o en qué? No, señora, eso fue lo que usted leyó al primero. Pero que después usted la corrigió. En el mal. En el mal. Bueno, mire que estoy tratando de que ella quede al día en esa parte donde en el mal. Si endurecemos el corazón, que caemos que en el mal. Ahora, dice que el pecado, y en pecado que permanece. ¿Quién es la luz del mundo? Porque estamos hablando de que son ciegos y que uno dice, no, nosotros sí vemos. No, pero usted es ciego, usted. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Porque dice, muy importante lo que Cristo dice, si usted dice que ven, pero siendo ciego, vuestro pecado permanece. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Juan 8:12. Juan 8:12. Jesucristo es la luz del mundo. Y luego Jesucristo le dice a los apóstoles, vosotros sois la luz del mundo. Siempre y cuando que los apóstoles y todos nosotros hablemos como habla ¿quién? Como habla Cristo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesucristo le dijo, hermana Luzmila, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué pasa? No va a andar en qué? En tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan de esos 4 versículos? De todo eso que yo les prediqué. La hermana me miró así como que diciéndome, sí, yo me acuerdo. Bueno, resulta que hay 4 versículos, pero la verdad tengo 5 minutos y tengo todavía que dar 3 versículos, no alcanzo, pero después lo vemos. Entonces, bueno, Jesucristo es la luz del mundo, y si nosotros lo seguimos no vamos a andar en qué. Y de paso nos llevamos un regalo que es, tendremos que
¿La luz de qué? No, ahí dice, mire, La luz del mundo. tendremos la luz ¿qué? La luz de la vida. La luz de la vida. ¿Y la luz qué es, hermana Sandra? La enseñanza. Enseñanza. Tenemos la enseñanza de la vida. O sea que el evangelio es la enseñanza que nos da la vida eterna. ¿Ya? Alguien me puede estar en las redes sociales diciendo, y el hermano Henry, ¿por qué dice que la luz es enseñanza? Busquen Proverbios 6:23, ahí dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Ok. Ahora, si Jesucristo es la luz del mundo, y los que lo seguimos no vamos a estar en tinieblas, ¿quiénes son los que aborrecen esa luz? ¿Quiénes son los que aborrecen esa luz? ¿Los obedientes o los desobedientes? Los desobedientes. Juan 3:20. Juan 3:20. A ver, ¿quiénes son los que aborrecen esa luz? Juan 3:20. Sabiendo que la luz es ¿qué? La enseñanza de Cristo. Juan 3:20. Tenemos hambre. Juan 3:20, puede leerlo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, ahora sí, hermana Lorena, a ver si conectamos ese cerebro con todo lo que hemos enseñado. Todo el que aborrece, el que hace lo malo, ¿aborrece qué? ¿Y por qué hace lo malo? ¿Se acuerdan? Porque endurece el corazón. Porque endurece el corazón, muy bien. Ahí ya lo unió. ¿Ya? El que endurece en el corazón caerá en el mal. Entonces, todo el que hace lo malo porque endureció el corazón, está aborreciendo ¿qué? La luz, la enseñanza. Y ahí sigue diciendo, y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí sigue diciendo, pero vamos a seguir con el siguiente versículo, ¿ya? Entonces, como hace lo malo, aborrece la enseñanza, aborrece la luz. Y si aborrece la luz, ¿está en tinieblas? Sí. Claro, o sea que está ciego. Pero esta no es una ceguera de acá del ojo, sino esto es una ceguera del entendimiento. Entonces, yo les voy a explicar. Cuando yo estoy aquí enseñando todo esto de la luz, del conocimiento de Cristo, ustedes a veces no se sienten como que no saben por dónde van, como que están como perdidos. Eso es parte de que hace falta luz en sus ojos espirituales. Pero no se asusten porque la Biblia dice que el camino de los justos es como ¿qué? La luz de la vida. ¿Qué va en qué? Hasta que el día es perfecto. Entonces ustedes están ya en un proceso. Pero es así, cuando quedan como que no, y eso yo, como que no, ahí falta luz. Pero esa es mi misión, que con la palabra de Cristo yo los ilumine. Esa es mi misión. Entonces ahora vamos a mirar, ¿quiénes son los que aborrecen la luz? ¿Los que están en qué? Los que hacen el mal. ¿Sí? Lea otra vez 3:20, Juan 3:20. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Muy bien, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene ¿qué? A la luz. Entonces, hermana Lorena, ¿por qué es que hace lo malo? Nadie diga. Porque no vienen a la luz. No, recuerde, una a la mente porque ya tiene luz y ya esto está con los ojos espirituales mirando. ¿Qué me dijo? ¿Cómo es la pregunta? ¿De por qué? ¿Por qué ellos aborrecen la luz? Porque hacen lo malo. ¿Pero por qué hacen lo malo? Porque desobedecen. Recuerde que él lo dijo. Porque por endurecer el corazón. Muy bien, ahí ya usted miró y ya tiene la luz en la mente. Eso es lo que yo quiero, que tengan esa luz en la mente. La enseñanza, luz es enseñanza. Ya me están captando, ¿cierto? Cuando usted en la mente la tenga, que hacen así, rum, 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 están iluminados. Y si la tienen toda completica, el conocimiento pleno, Cristo estará en vosotros. Eso lo dice Colosenses 2, 10 y 11. Entonces, todos estamos ya ahí. Ok. ¿Quién es el que ciega el entendimiento para que no le llegue esa luz? Porque hay, oye, es que yo tengo un problema, hermano, que casi no le entiendo a usted. No, usted no tiene problema. Hay alguien que está metiendo el dedo ahí, la mano. Dios de este siglo. No, para que usted no entienda. Dios de este Él siglo. no pone un espíritu, lo endurece el corazón. De estupor, ese es diferente. Pero es que acá aparece otro problema. ¿Ya? Satanás. Mire, 2 Corintios 4:4. Mira, 2 Corintios 4:4.
¿Cómo nos dice? 2 Corintios 4:4. ¿Cómo nos dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ahí dice Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y el incrédulo cuál es? ¿El que cree o el que no cree? El que no cree. Y si no cree, es porque el Satanás, ¿qué? ¿Le cegó qué? El entendimiento. Para que, de los incrédulos, claro. Pero es que Tomás era ¿qué? ¿Dudó? incrédulo. Tomás era, y era apóstol. Sí, Pero Entonces, nosotros podemos ser incrédulos en algunas cosas. sí. ¿Sí me entiende? No es que volvemos lo mismo. Yo por eso le estoy diciendo, en unas cosas yo puedo ser incrédulo. Hay cosas que usted puede creer de Jesucristo y otras, como que eso no me cuadra porque no lo entiende. Entonces, en ese momento ciega Satanás a ese incrédulo en esa parte, aunque era Tomás, era apóstol, y era incrédulo, le había cegado ¿qué? El entendimiento de esa incredulidad para que no que resplandezca, entienda la luz de qué? Del Evangelio, la luz, la enseñanza de qué? De las palabras de Cristo, Evangelio, palabras de Cristo, que es que la gloria de Cristo. ¿Y qué es eso? La imagen de Dios. Cuando tú comprendas y yo todo lo que dijo Cristo, en ti se ha formado la imagen de ¿quién? De Dios. Estoy echando aquí de menos al hermano Moisés. No sé qué pasó, venía para que no sé qué pasó. Espero que todo esté bien. Bueno, ahora, como Satanás coloca, vamos a decir, ese sitio de incredulidad. Ok, 7 p.m. Ok, dame un segundito. Es algo bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Que debemos de pedir un espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1:17 para que alumbre los ojos de acá. Rápido, 1:17 y 18. ¿Qué? para que Efesios. Efesios Aquí 1 está, dice. aquí está. Para que el Dios de Efesios 1:17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Alumbrando. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí está, Para que- alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que El- sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a hacer una oración para que a todos Dios nos dé que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Padre Celestial, ahora mismo yo presento a todos los hermanos que están en las redes sociales y los que están aquí presentes. Manda sobre nosotros, Padre Celestial, te lo pedimos humildemente, manda sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados y sepamos todas estas cosas. Padre, te lo pedimos de todo corazón. Ayúdanos para que podamos nosotros llegar a la estatura y plenitud de Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no volverá a estar vacía. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Un abrazo para todos los hermanos en YouTube. Dios les bendiga grandemente.